Hola amigos, nuevamente con ustedes su amigo de los TICs, Juan Pablo Galán. No olviden que soy persona en condición de discapacidad, tengo síndrome de Tourette asociado a trastorno obsesivo compulsivo y daño cerebral por hipoxia neonatal. La semana pasada cerrábamos nuestro ciclo de historia de la astronomía. Para esta semana vamos a continuar con la historia de Colombia, vamos a hablar de dos sucesos que definieron el inicio de la política moderna en Colombia: la dictadura de Rojas Pinilla y el Frente Nacional. A ver, mientras Colombia está desangrándose por la violencia, la persecución, las torturas, desapariciones, asesinatos, todas las atrocidades que hemos conocido, mientras Roberto Urdaneta Arbeláez propiciaba toda esa debacle de muerte y destrucción, en 1953 ocurre un evento que cambia para siempre la historia de Colombia: el primer y único golpe de Estado propinado por los militares, comandados por el general, por una persona que va a definir la historia de ese momento: Gustavo Rojas Pinilla. Gustavo Rojas Pinilla era un militar que se oponía abiertamente a las políticas de Urdaneta y de Laureano Gómez. Cuando hace el golpe de Estado, tumba a Roberto Urdaneta, se instala en el poder e establece la primera y única dictadura militar de Colombia. Cabe anotar que toda Latinoamérica sufriría en esa época dictaduras militares de todos los tipos. Pero centrémonos en Colombia. Mientras Rojas Pinilla gobierna, hay cosas buenas y cosas malas. Entre las buenas, por ejemplo, que la economía creció, se hizo el sufragio a las mujeres, las mujeres por fin lograron el derecho a votar, se instauró, por ejemplo, reformas al agro, a la industria, donde realmente el país creció como potencia económica. Pero, como bien sabemos, no todo es color de rosa en la política. Entonces, de lo malo que pasó con Rojas Pinilla, pues lo que pasó malo con él fue que se censuraron medios que lo criticaban: El Espectador, El Tiempo, El Espacio, periódicos y noticieros que estaban en contra de él, los censuraban. Ya para esa época existía la radio para poder oír noticias, pero Rojas Pinilla, en el gobierno de Rojas, en la dictadura de Rojas Pinilla, se instauraría algo que nos marcaría a los colombianos para todo el resto del siglo XX y lo que va del siglo XXI: la televisión. O sea, imagínense que los colombianos no teníamos la posibilidad de tener televisión en nuestras casas, pero cuando llega Rojas Pinilla es la primera vez que la familia se reúne a ver televisión, a ver novelas, a ver series que daban de la época y caricaturas de la Warner Brothers, Merry Melodies, Looney Tunes, Tom y Jerry, caricaturas que antes no se podían ver tras el aparato conocido como televisión, que es un tubo de rayos, que en esa época era un tubo de rayos catódicos que funcionaba con señal estándar, no es como ahora que son las señales HD, 4K y todas esas cosas. Ahora, volviendo a lo malo de Rojas Pinilla, la censura a los medios críticos a él, había un sentimiento antigubernamental en el gobierno de este militar. Y luego empieza una serie de protestas, la gente se echa a la calle, empiezan a gritar que fuera el gobierno, empiezan a protestar y protestar, y aunque reprimen con violencia, causando asesinatos, muertes y todas esas cosas, al final, en 1958 o 59, Rojas Pinilla cae. Rojas Pinilla cae. Y se instaura una junta militar presidida por un general llamado Gabriel París, que gobernaría durante algunos años hasta la instauración, hasta el 58, que es cuando se instaura un evento que va a sentar las bases más aún de la política moderna en Colombia, llamado el Frente Nacional. En 1958, luego de que la Junta Militar cede el mando a los presidentes, llega el segundo mandato de Alberto Lleras Camargo, que en este periodo se empieza a mover la economía, pero los gastos en la violencia empezaron a minar la economía nacional, y pues realmente no era fácil. La economía no era fácil, pero con las reformas que se hicieron, reformas a la Constitución, todo eso hizo parte del segundo gobierno de Alberto Lleras Camargo. Y realmente, pues, la gente empezó
a tener los primeros escándalos de corrupción, en los que no crean que la corrupción en Colombia es cosa de hoy día. No, 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 no. Eso es de mucho tiempo, mucho tiempo. Alberto Lleras Camargo pues hace unas nuevas reformas a la Constitución, se crean nuevas leyes, pero el Frente Nacional empezaría casi que con la pierna izquierda. Porque, ¿qué era el Frente Nacional? Era la alternancia entre los partidos conservador y liberal, uno por periodo electoral y por periodo presidencial, que duraría 16 años, de 1958 a 1974. Entonces, pues siguiendo con la historia, Alberto Lleras Camargo avanza a la política, luego entonces lo sucede en las siguientes elecciones de 1962 Guillermo León Valencia. Durante el periodo de este presidente, que fue considerado un presidente moralmente débil y que era liberal, entonces pues con todo eso pues empieza a haber levantamientos campesinos, levantamientos armados de campesinos que empiezan siendo bandoleros para en un principio luchar por sus derechos, que este presidente les estaba negando con reformas que no los beneficiaban. A raíz de ese periodo surgirían de los tres principales actores del actual conflicto armado colombiano, que en la presidencia de Alberto Lleras Camargo empezaría. Surgirían las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, mejor conocidas como las FARC, el Ejército de Liberación Nacional conocido como el ELN, los primeros grupos paramilitares modernos que surgirían tras seguramente el apoyo del gobierno a sectores de autodefensa que habían creado, que después derivarían en los grupos paramilitares modernos. Pero en este periodo el conflicto empieza a intensificarse porque por el surgimiento de las FARC y el ELN y los levantamientos campesinos empiezan a combatir en el Tolima, en el Huila, en el norte de Santander, lo que llamarían el levantamiento de Marquetalia, que sería la fundación de las FARC, pero de eso hablaremos en su momento. Guillermo León Valencia es un presidente débil, moralmente incapaz, no es capaz de manejar la economía empieza a hundirse, empiezan a tener serios problemas de presupuesto y les toca pedir plata prestada al Fondo Monetario Internacional, endeudándose el país por muchos, muchos, muchos años. Aún ahora seguimos endeudados. Luego en las elecciones de 1966 llegaría al poder Carlos Lleras Restrepo, primo de Alberto Lleras Camargo y abuelo del actual senador por Cambio Radical Germán Vargas Lleras. Con Carlos Lleras Restrepo la economía está hundida, están endeudados, la gente está endeudada, el país está endeudado con el Fondo Monetario hasta las orejas. Y aunque se hacen reformas, se reforma la Constitución del 68, en el 1968, se intenta hacer que el país avance, no se logra nada. Lo cual quiere decir que el Frente Nacional está fracasando, que el Frente Nacional está empezando a fracasar. Lógicamente este presidente, a diferencia de su primero, era de un carácter más arisco, más recio, más voluble, más visceral de lo que había sido su primo Alberto Lleras Camargo. Pero realmente lo que sucede después mina la confiabilidad política, y es que Nacho Vives, que era uno de los ministros, termina metido en un escándalo de corrupción de aquí a Singapur, en el que se sabe que se robó unos contratos del agro, y eso fue una cosa terrible. Y en ese periodo el Congreso pedía la cabeza de Carlos Lleras Restrepo. Lógicamente, en un Congreso con dos partidos que siempre se han detestado, como los liberales y los conservadores, que son los dos polos opuestos de la política colombiana, los dos polos opuestos, pues realmente cualquier cosa se podía esperar, hasta que llegan las elecciones de 1970, donde se presenta Misael Pastrana Borrero, padre de Andrés Pastrana Arango, y se vuelve a presentar para elegirse a la presidencia Gustavo Rojas Pinilla. Pero resulta que hay un evento en el que Misael Pastrana se roba las elecciones y se arma la vaca loca más tenaz de este mundo. ¿Por qué? Porque el país queda en estado de sitio. Carlos Lleras Restrepo manda a todo el mundo a dormir, toque de queda en las calles,
mi ejército que puede tirar a matar al que salga. Mejor dicho, una cosa verdaderamente tenaz, pero tenaz, tenaz, tenaz. Y entonces ahí es donde dice su famosa frase, a dormir, carajo. Eso es lo que la frase con la que manda a todo el mundo a dormir e instaura el estado de sitio. Y con Misael Pastrana Borrero, que hace reformas, hace también muchas cosas también, pero no logra que la política cambie y pues la política empieza a meterse en esa debacle de corrupción y politiquería y mañosidades que aún ahora vivimos. Pues realmente se puede decir que el Frente Nacional fue un rotundo fracaso. Y con Misael Pastrana Borrero termina el Frente Nacional. Después vendrá la elección de Alfonso López Miquelsen, que Alfonso López Miquelsen fue uno de los expresidentes más notorios de la década del 70, del 74, del 78, que es donde gobierna, donde hace recuperar parte de la economía y finalmente llegaría la presidencia de Julio César Turbay, una época convulsa donde la gente por ser de izquierda era torturada, desaparecida, entraba la policía a las universidades, hacían atrocidad y media, todo en nombre de la ley. Y este presidente tiene una frase que pues marcaría la historia de la dramática y la triste historia de la corrupción en mi Colombia natal, que cuando dijo hay que reducir la corrupción a sus justas proporciones. O sea, como quien dice, la política empezó a caer más en picada a partir de esa época con este presidente que pues ha sido objeto de chistes y de burlas en la cultura popular colombiana por su característico tono de hablar y todo eso. Pero de todas formas, el robo de las elecciones en 1970 hace que surja el tercer movimiento guerrillero de Colombia, conocido como el M-19, del cual pues obviamente hablaremos en el próximo programa sobre los grupos armados ilegales. Bueno amigos, no siendo más, espero hayamos avanzado estos 25, 30 años, estos 25, 20 años en la historia de Colombia para que sepan de dónde viene la corrupción política hoy en día. La próxima semana hablaremos de los grupos insurgentes, guerrilleros y paramilitares que han azotado a Colombia desde que inició el conflicto armado. No olviden suscribirse a mi canal, hacer clic en la campanita para las notificaciones, cualquier like que me pongan será bienvenido. Un abrazo fraterno y hasta la próxima.